Buenas tardes, con gusto, señoras y señores. Tengo el placer de comunicarme con Valesca Chiriboga. Ella es activista del Movimiento Nacional Justa Libertad. Justamente vamos a conversar con ella para que nos dé a conocer la organización, esta organización. Fundamentalmente, cuáles son los principios que maneja. Bienvenida, buenas tardes, un gusto. Hola, buenas tardes, Marco. Muchas gracias por la oportunidad en este espacio y también un saludo con todas las personas que están escuchando este programa. Bien, yo decía que ustedes tienen objetivos con esta organización. ¿Cuáles serían algunos de ellos? Sí, claro, Marco. Bueno, para nosotras es un gusto poder estar en este espacio y posicionar también al Movimiento Nacional Justa Libertad. El Movimiento Nacional Justa Libertad es un movimiento que agrupa a varias organizaciones de sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, organizaciones feministas, colectivos a nivel país y fundamentalmente está impulsado por 8 organizaciones sociales del Ecuador como Surcuna, Alianza de los Derechos Humanos, Las Comadres, Amazon Frontline, CEPAM Guayaquil, Bolena, Fundación Lunita Lunera y Sendas de Cuenca, justamente. Nuestro Bien, objetivo es fundamentalmente la eliminación del delito de aborto del Código Penal ecuatoriano, con el fin de que las personas con capacidad de gestar, las mujeres, niñas, adolescentes, tengamos la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos, decidir sobre la interrupción voluntaria de nuestro embarazo, si así lo deseamos, bajo las diferentes posiciones y garantías que en este caso de darse la eliminación del delito de aborto, pues en el marco de los derechos y la salud deberían ser garantizados para nosotras y nosotros. bien, ok. Es un movimiento, por cierto, que a nivel nacional está causando pues un poco de imaginación y se le está visualizando justamente al movimiento. Es un tema álgido, un tema duro. Los Provida, por ejemplo, tienen una posición sumamente contraria a la de ustedes. Y ayer, anteayer le pude oír al Papa en el discurso, porque nosotros somos un pueblo católico, ¿no? Por eso introduzco el tema, que decía pues que las personas se dividen en dos, en quienes quieren la vida y en quienes no quieren la vida. Los que no quieren la vida son los que promulgan el aborto, en fin, y los que quieren la vida son las personas que están dentro del Evangelio. ¿Qué, qué cree usted sobre esta visión? ¿Cuál es su opinión sobre esta visión? Que yo únicamente repito lo que está diciendo el sumo pontífice, ¿no? Sí, claro, Marco, como bien lo has dicho, es un debate no solamente álgido, sino que es importante reconocer que esta discusión, específicamente la despenalización del aborto en el Ecuador y también a nivel Latinoamérica, en la región, es una discusión que tiene muchos años, que se ha venido posicionando desde hace varios años. Recordemos que, por ejemplo, hace un par de 3, 4 años en Argentina, se despenalizó totalmente el aborto bajo cualquier causal mediante una ley. Hace poco también, hace un año exactamente, aproximadamente en Colombia también se despenalizó el aborto hasta la semana 24 bajo mandato de la Corte Constitucional colombiana. Entonces, esto es un movimiento nacional, más allá de lo que involucra el Movimiento Nacional Justa Libertad. Es un avance que se ha venido dando en materia de derechos humanos, específicamente en materia de derechos sexuales y reproductivos, que principalmente han sido las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de mujeres que han venido impulsando esta urgencia y poniéndolo en el debate público. Bien, Ahora, como bien menciona, justamente para abordar este tema del concepto de la vida, que muchas veces suele estar asociado a grupos antiderechos, que lamentablemente en ninguna ocasión, digamos, han posicionado la defensa de la vida en un concepto integral, sino más bien en la regresión en derechos y en la maternidad forzada. Si bien estamos hablando del concepto de la vida como un derecho que lo es, reconocido por la Constitución y a nivel también internacional bajo varios instrumentos de derechos humanos, es importante también abordar el concepto de la vida desde una visión integral y no solamente el mero nacimiento de una persona. En Ecuador, lamentablemente, y a nivel internacional, la problemática de los embarazos no deseados
es una problemática latente que no ha disminuido y más bien ha venido en un aumento grave, lamentablemente. Por ejemplo, de acuerdo a últimas estadísticas de la OMS, específicamente en Ecuador, cada hora 7 mujeres ecuatorianas somos forzadas a recurrir a abortos en condiciones inseguras. Correcto. También en Ecuador el delito de aborto data desde el año 1872. Esto quiere decir que han sido más de 150 años que el delito de aborto tiene esta antigüedad y que también se ha venido tratando como lo hemos percibido hasta ahora, como un delito Sí. y no como un acceso a los servicios de salud. Y también Permítame, es... permítame interrumpir un momentito porque Ujú. creo que vale debatir algunos, no debatir, sino de conocer. Se dice por parte de quienes defienden la vida, todos los seres humanos, incluso el feto que sea en el vientre de la madre, recibe directamente el don de la vida de Dios. Los seres humanos no tienen derecho a quitarles la vida a otros seres humanos. La vida humana comienza en el momento de la concepción. El aborto en cualquier fase de gestación equivale a quitar la vida a un ser inocente. Esas son la óptica que maneja el cristianismo. Hay otros movimientos pro libre, en fin, pero coménteme sobre estos 4 puntos que son los que siempre se están colocando en los sermones, en las iglesias, en las escuelas, en los colegios, especialmente religiosos. Sí, lamentablemente, como bien lo dices, Marco, el ámbito o los principios religiosos que deberían ser personales, lamentablemente han condicionado la política y el accionar político, principalmente en materia de derechos humanos y específicamente sobre la interrupción al goce de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Estos grupos antiderechos que se hacen llamar pro vida, que lamentablemente no lo son, porque defender la vida no es solamente obligar a maternar o obligar a continuar con un embarazo forzado, muchas veces producto de una violación. En Ecuador recordemos que Ecuador sigue siendo uno de los países con la tasa más alta de embarazo adolescente y en Ecuador cualquier embarazo que viva una niña o adolescente menor de 14 años es producto de una violación. Y en ese sentido, también es importante recordar que Ecuador tiene una problemática sumamente grave de la criminalización hacia las Entiendo. mujeres que abortan o deciden interrumpir el embarazo. Una Entonces, pequeña ahí observación. justamente Usted solamente dice que para una cerrar pequeña este observación. argumento que me comentaba Marco, eh, no se puede, digamos, anteponer principios ideológicos personales o religiosos frente a una problemática de salud pública, de derechos, cuando estamos en un Estado laico reconocido por la Constitución y cuando los derechos, principalmente de grupos de atención prioritaria como las niñas y adolescentes, mujeres embarazadas también, eh, viven esta problemática justamente de las condiciones inseguras del acceso al aborto, ya que las condiciones de salud, de derechos no existen actualmente en Ecuador. Y solamente para cerrar esta idea, dejar que en Ecuador también, de acuerdo a últimas cifras del Ministerio de Salud Pública, cada día también más de 50 niñas, adolescentes y mujeres son hospitalizadas día a día por causas relacionadas a practicarse abortos inseguros. Justamente en los últimos 10 años también casi 500 mujeres fueron criminalizadas por abortar, es decir, em, esto quiere decir que son procesadas por el delito de aborto y también justamente de esta cifra de mujeres criminalizadas, más del 20% eran niñas y adolescentes. Entonces, más allá de la problemática de la vida, la religión y los principios ideológicos que cualquiera pueda tener y lo que dice defender, estamos frente a una problemática sumamente grave de acceso a salud pública que no gozan las mujeres, niñas y adolescentes ecuatorianas, que también no solamente no hay el acceso a la salud, de la salud sexual y reproductiva, sino que adicional hay que enfrentar procesos legales, ser criminalizadas, procesos penales, muchas veces llevadas sí, procesadas legalmente por homicidio. Entonces, es importante entender que la problemática de la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones inseguras va a seguir sucediendo por más obstáculos que se pongan legales, políticos, por más argumentos ideológicos, religiosos que sigan existiendo. Las mujeres, niñas, adolescentes, sea la causal que sea porque sea producto de una violación, sea porque sea
voluntad propia va a seguir sucediendo. La cuestión aquí es preguntarnos en qué condiciones queremos que interrumpan el embarazo las niñas, adolescentes, las mujeres. ¿Queremos que sigan muriendo en las condiciones de Valesca, para clandestinidad hacer, o para, insalubridad o bajo una condición legal y de salud? Eso Valesca, principalmente, Marco. Valesca, les ruego un favor. Tratemos de concretar las respuestas porque se nos va el tiempo y de eso se trata de un diálogo, ¿no es cierto? Entonces, quisiera poder tener la oportunidad de poder interrumpir para preguntarle alguna situación. Usted dice que las niñas de 14 años, así tengan consentimiento, yo lo conozco, soy abogado, son tomadas como si fuera una violación. El concepto o el consentimiento dentro de esa edad no es valedero para las relaciones sexuales y peor para la concepción. Sí, recordemos que en Ecuador cualquier embarazo que tenga una niña o adolescente menor de 14 años es automáticamente producto de una violación de acuerdo al Código Integral Penal. Eso no es algo que podemos, digamos, debatir o condicionar porque es algo que legalmente existe. Y es ahí justamente donde suceden la mayor cantidad de embarazos no deseados. Ecuador, como lo dije hace un momento, es el segundo país actualmente en la región que tiene la mayor cantidad de embarazos no deseados. ¿Esto qué quiere decir? Un embarazo no deseado no solamente corresponde a la motivación de tenerlo o no, también corresponde a muchas condiciones estructurales, lamentablemente, de desigualdad que atravesamos en Ecuador. ¿Será que Por es ejemplo, falta, sí. será que es falta también de información, de educación sobre este tipo de circunstancias? Sí, exactamente, Marco. Porque le cuento que Lamentablemente en Ecuador. el aborto dentro de las concepciones, en ciertas circunstancias, los ciudadanos creen que el aborto es lo mismo que matar a un niño. ¿En qué se diferencia? Porque según el Código Civil, la vida comienza justamente cuando se conjugan las dos células, mujer y hombre, y se da nacimiento al embrión. Sí, Marco, solamente para terminar justamente la idea anterior, recordemos que no solamente es la falta de información de las causales existentes. En Ecuador ya existen causales existentes, justamente las excepciones que hay al código, al artículo 149 y 150 del Código Integral Penal, como por ejemplo la causal vida o salud, que se despenaliza el aborto cuando la vida o salud de una mujer corre riesgo. Recordemos que en 2021 la Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos de violación para las niñas, adolescentes y mujeres. Entonces, no solamente es la problemática de no acceder a esta información, justamente desde la despenalización del aborto por violación en Ecuador en el 2021, abril 2021, que está legalmente permitido hasta las 12 semanas de embarazo y 18 semanas cuando se trate de niñas indígenas y mujeres de zonas rurales del Ecuador, menos de 100 mujeres, niñas, adolescentes han podido acceder a la causal legal de aborto por violación. ¿Esto qué quiere decir? Que por más que sigan existiendo eh, la problemática de violencia sexual, de violaciones dentro del hogar, porque es ahí cuando el 80% de las situaciones de violencia sexual suceden, porque es alguien del círculo, de la familia muchas veces. Aún así, la información no llega, no existe, no es suficiente, porque como lo decías hace un momento muy bien, Marco, no solamente es la falta de información en poder acceder a esta interrupción legal del embarazo existente en el Ecuador, sino que también el Estado ecuatoriano los últimos 5 o 6 años ha desincentivado la inversión social en materia de salud, de educación. Lamentablemente vemos un retroceso en el bienestar social de los y las ecuatorianos y eso no es, digamos, algo que podamos debatir, sino que lo estamos viviendo en carne propia. Y a eso justamente hay que añadirle la falta principalmente de información en materia de prevención del embarazo adolescente en las unidades educativas, la falta La de prevención del acceso a embarazo, educación, correcto. de políticas de educación, de salud sexual y reproductiva, de acceder, por ejemplo, a métodos anticonceptivos, información veraz, científica. Todo eso se ha desincentivado por la falta de inversión social y justamente esas son una de las principales razones por las que Ecuador no solamente atraviesa la problemática del embarazo adolescente, sino que también justamente por eso vivimos las cifras que comenté que deberían alarmarnos a todos y a todas sobre la criminalización a mujeres que acceden a la interrupción del embarazo en condiciones inseguras.
Sí, o sea, yo estoy de acuerdo en ciertas circunstancias, Valesca, especialmente en esto de los 14 años, que no hay el consentimiento, digamos, después de los 18 años por incultura de la gente, en fin. Pero el problema se centra en esta circunstancia. Las políticas públicas están siendo dirigidas o manejadas por grupos pro vida y ustedes no tienen acceso a pedir algún tipo de reforma en la ley. Sí, se reformó en el 2021 los amparazos ciertas semanas, estamos de acuerdo. Pero esto también no es banalizar las relaciones sexuales, me refiero a las mayores de edad que dan consentimiento. Quiero decir, hoy estoy en una noche cálida y mañana pues tengo el producto y me arrepiento y quiero abortar. Se dice que ahí podría haber un acto de incluso de falta de control de las emociones y en algún momento el abuso de las relaciones sexuales y la calidez humana. Sí, Marco, es importante mencionar y esta idea que tú mencionas justamente es algo que se encuentra en el imaginario social de las personas que muchas veces no, esta información no suele llegar y lamentablemente no se socializa como tal por los diversos motivos que hemos conversado hasta ahora. Es importante entender y más que nada comprender que las mujeres que desean interrumpir el embarazo, sea el motivo que sea, sea porque son víctimas de violación, sea porque no desean continuar con el embarazo, así tengan una relación consentida, una pareja estable, digamos, entre comillas, es importante entender que cualquiera de estos motivos son válidos. Y esto es importante decirlo ¿por qué? Porque la mujer o niña que es víctima de una violación y que queda embarazada, no tiene menos derechos o más derechos que una mujer que accedió a una relación consentida y no desea continuar con el embarazo. Es importante entender que las mujeres, niñas y adolescentes no tenemos más o menos derechos por nuestra condición o por nuestras decisiones. Más bien es importante entender que nuestro proyecto de vida, seamos niñas, adolescentes y mujeres, es nuestro proyecto de vida y es un derecho cómo podemos construir el mismo. Y sobre eso hay muchos argumentos que se centran justamente por parte de los grupos antiderechos en el libertinaje, entre comillas, en que muchas veces muchos argumentos se basan en que si se despenaliza el aborto, van a querer abortar cuando quieran. Y la realidad es que no es así. Los países que justamente mencioné al inicio de esta entrevista, que tienen el mismo contexto latinoamericano que nosotros, como Colombia y Argentina, desde la despenalización del aborto, bajo cualquier causal, han más bien disminuido no solamente las solicitudes de acceso al aborto legal, sino que también las problemáticas para acceder al mismo. Es importante entender también, por ejemplo, que existen muchos análisis de política comparada, como por ejemplo con Canadá, que fue uno de los primeros países en despenalizar totalmente el aborto bajo cualquier causal y cualquier semana, y es que es uno de los países con la tasa de mortalidad materna más baja en el continente. Ya, pero Entonces, es importante entender que no solamente las políticas de salud sexual y reproductiva, como estamos hablando, son importantes que se promuevan, sino que también un contexto de seguridad social sumamente importante donde se garantice la educación integral, la educación sexual integral, el acceso a salud, el acceso a salud integral y no solamente una que sea, digamos, un privilegio que se pueda acceder por particulares o privados, sino que también la salud pública sea de calidad. Y eso es importante entenderlo como un proyecto de vida integral, que es el derecho que es nuestro derecho de las niñas, adolescentes y mujeres. Y no quisiera dejar de lado también que por más que, aun cuando tengamos una sociedad donde podamos gozar de políticas públicas efectivas, gozar de políticas públicas que garanticen nuestra vida, aún así pueden existir condiciones donde las niñas, adolescentes y mujeres necesiten interrumpir el embarazo y es ahí donde Ecuador lamentablemente está fallando porque seguimos criminalizando a estas niñas, adolescentes y mujeres. Justamente como lo decía, hasta el 2023 aproximadamente los abortos que suceden en el Ecuador
no tienen sentencia condenatoria, por ejemplo. Entonces, más del 80% no tienen sentencia condenatoria. Entonces, también es hacer a las niñas, adolescentes y mujeres, no solamente criminalizarlas, sino también hacerlas atravesar por un proceso penal por el cual el Estado no pudo garantizar educación, salud y vida digna. Bien, Entonces, es importante, solamente como para cerrar, entender que la pero criminalización es un daño desproporcionado a la vida de las niñas y mujeres que deciden interrumpir el embarazo. sí, pero eso está dentro de las circunstancias sociales de la visión que nosotros tengamos. Pero vamos a nuestra realidad. Usted habla de otros derechos, yo diría el derecho comparado de otros países, pero a lo mejor tienen otras realidades, ¿no? Como la nuestra. Entonces, uno de los países más desarrollados en América, entre comillas, de América del Norte, es Canadá. No podemos comparar el desarrollo ideológico, de pensamiento, de cultura de ese país y tratar de tener los mismos estándares. Yo creo que estamos desubicados ahí fuera, fuera de la realidad, fuera del contexto. Pero no solamente eso, en el campo o las personas que viven en el campo, generalmente concluyen el embarazo. No solamente porque desean ellas, sino porque sus padres dicen que es una bendición de Dios. Y lo que decían siempre, los niños vienen con la palanqueta bajo el brazo y no tienen problema de supervivencia. Son situaciones que un imaginario que realmente no responde a la realidad. Pero ir allá a que todas, por cualquier circunstancia, tengan acceso al aborto, no sería, ya le dije la palabra anterior, banalizar el amor una noche de placer y mañana un día de susto y posiblemente una especie de trauma después de que se practique el aborto. Ahí hay varias cosas, Marco, que podemos abordar. Primero, que no existe evidencia científica hasta ahora, ni por parte de los organismos internacionales de salud como la OMS o la Organización Panamericana de Salud, sobre este fenómeno, entre comillas, que es un argumento que utilizan los grupos antiderechos sobre el trauma post-aborto. No existe. Más bien, lo que se ha podido identificar e evidenciar justamente en el contexto latinoamericano donde se penaliza la interrupción voluntaria del embarazo son aquellas condiciones de inseguridad, de criminalización, de procesos penales que enfrentan las niñas y mujeres adolescentes por interrumpir el embarazo, que hacen que exista una condición de trauma justamente, pero no se ha podido evidenciar hasta ahora que existan justamente consecuencias como tales, como para catalogar las traumas por interrumpir el embarazo. Ahora, justamente, continuar llamando banalizar, como estamos diciendo, entre comillas, las relaciones consentidas que tengan las niñas, adolescentes y mujeres bajo su propio consentimiento, como ya lo hemos venido hablando en este caso de las mujeres adultas, como lo vimos hace un momento. No es parte de la discusión porque las decisiones, digamos, parte del proyecto de vida de las mujeres no tienen que ver justamente con, primero, la no está sujeta a discusión o a escrutinio público del Estado o de las instituciones o de quienes legislan o de quienes inclusive conforman la sociedad bajo escrutinio público, no lo está. Eso en primer lugar. Y segundo, como lo dije hace un momento, las motivaciones por las que tenga que decidir interrumpir el embarazo una mujer que ha consentido una relación versus, por ejemplo, una adolescente mujer que ha sido víctima de violación, no es más O o sea, menos por decidirlo. No, no podemos, y eso la verdad un pensamiento que justamente nos hace seguir creyendo que las mujeres seguimos siendo ciudadanas de segunda clase y que nuestras decisiones o nuestros derechos están sujetos a lo que sea mejor socialmente o lo que sea peor socialmente. Y lamentablemente no es así. Las mujeres, niñas y adolescentes gozamos de derechos desde nuestro nacimiento y sobre eso es importante mencionar que la interrupción voluntaria del embarazo bajo cualquier causal no tiene por qué ser válida o menos válida por distintas motivaciones. Y bueno, tercero, solamente como para cerrar esta parte de la política comparada que estamos hablando, sí tiene mucho que ver y obviamente no podemos comparar Ecuador con Canadá, es literalmente imposible por las condiciones políticas, sociales, culturales que atravesamos, eso está súper claro, pero sí es importante entender cómo las políticas de salud que son prioridad para un Estado. Esto pasó en los años 1980, aproximadamente 60, 70 y 80 en Canadá.
cómo fue prioridad para el Estado y pudo actualmente convertirse en uno de los países con la tasa de mortalidad materna más baja. Eso no solamente gracias a las políticas de inversión social, a la garantía social, a las garantías de seguridad, sino que también es importante entender que cuando la voluntad política existe y las garantías políticas existen, se puede asegurar la vida, salud de las niñas, adolescentes y mujeres en cualquier contexto. Bien, ahora viene una pregunta más de fondo. Los legisladores están esquivando el aprobar la situación del aborto, porque en el primer informe del debate, la Comisión de Justicia no establece el tiempo máximo para la interrupción del embarazo ni los requisitos. Tampoco trata la objeción de conciencia de los médicos. Este es un nudo que realmente dificulta a la ciudadanía. Cada uno tenemos nuestra forma de ver, pero nosotros somos resultados de, quiero decir, según Spencer, nosotros somos la realidad y las circunstancias que nos rodean. Si vivimos dentro de un estado que el 90% de ciudadanos practican la religión, me refiero a la católica, ¿por qué podemos nosotros o por qué entendemos nosotros que debemos adoctrinar o aclarar la mirada de las personas? Por favor, Valesca. Sí, Marco, esto último que mencionas es sumamente importante porque si bien existe una religión predominante a nivel nacional, es importante mencionar algo que quizás no está en el imaginario público y es que según la encuesta que realizó Cedatos sobre justamente sobre ese tema en el año 2021, eh, esta encuesta determinó que 8 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas están en contra de que las mujeres vayan presas por abortar. Esto Ujú. justamente lo demostró Cedatos bajo una encuesta nacional. Entonces, este porcentaje, 8 de cada 10, primero que no es menor, estamos hablando de 8 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas que independientemente de su Fuera contexto bueno que sepamos del político, grupo etario, religioso, cultural, no están de acuerdo con que las mujeres vayan presas por abortar, pero más allá de eso. Vanessa, Entonces, es importante Vanessa, mencionar que este. reitero la pregunta. Esta encuesta que realiza datos que la credibilidad está muchas veces, especialmente en el campo político, criticada y desvalorizada, pero ¿qué condición, cómo así nosotros podemos afirmar que el 80% de la ciudadanía está de acuerdo con el aborto? Podríamos segmentar, podríamos hablar sobre el grupo etario, porque posiblemente nuestros abuelos, nuestros padres no estén en la línea del aborto, pero posiblemente la juventud esté en la línea del aborto porque avanza el pensamiento social, olvidándose de las circunstancias y olvidándose del ser humano. Por favor, los grupos etarios tal vez. Sí, Marco, justamente algo que es importante mencionar es que más allá de quienes no podemos afirmar que en este sentido todo el Ecuador a nivel nacional está de acuerdo con la despenalización del aborto, eso jamás se ha mencionado. Sí es importante entender que justamente esta encuesta que se realizó entre abril y mayo del 2021 que organizó Cedatos fue una encuesta a nivel nacional. Que estuvo, digamos, su grupo encuestado fueron más de casi 30.000 personas a nivel nacional, fue una encuesta anual, eh, que no solamente hizo este grupo etario de adultos, adultos mayores, jóvenes, jóvenes adultos, sino que fue bastante diverso en esos términos. Y es importante de ahí contrarrestar que no solamente estaban en contra 8 de cada 10 de estos encuestados y encuestadas, jóvenes, adultos y adultos mayores inclusive, no solamente en contra de que mujeres vayan presas por abortar, sino que también en contra de otras problemáticas como por ejemplo la violencia basada en género, la violencia física, la violencia sexual. Entonces es importante entender que cuando estamos, y específicamente sobre este dato en particular, es entender que lo que nos está demostrando este estudio en particular, con gusto lo podemos compartir a más detalle, es que existe un posicionamiento más allá de los principios ideológicos, culturales, religiosos, que no se puede criminalizar o llevar presa a una niña o adolescente que decida abortar.
No, estamos de acuerdo en la edad de las niñas o hasta los 14 años, 16 años, estamos de acuerdo. Y cuando no hay el consentimiento sea resultado de una violación, en fin, eso es innegable. Pero lo que yo sí le puedo decir es que, o preguntarle, mejor dicho, el embarazo muchas de las veces trae complicaciones a la familia, no solamente a la persona que se embaracen, especialmente cuando son menores de edad, ¿no? Y segundo, trae también problemas para la madre de supervivencia, en fin. Muchas de las veces incluso son aprovechadas por su condición difícil, económica me refiero, y a lo mejor vuelven a tener otro embarazo o buscan pareja. Estoy de acuerdo, pero esto de decir que el 80, 90, 70, de hacer números, me parece que a lo mejor no responde a la real. Por eso le preguntaba el grupo etario, porque depende justamente del grupo a quien se haya encuestado, hablemos de 20 a 35 años o hablamos de 50 años en adelante. Los resultados van a ser totalmente divergentes. Sí, Marco, es importante entender primero que, bueno, sobre este tema en particular, ya hablando sobre mujeres adultas, eh, más allá, como lo decíamos hace un momento, más allá de las motivaciones o de la principal razón por la que las mujeres o adolescentes en este caso deseen interrumpir el embarazo, es que esto no es un criterio a tomar en cuenta cuando son criminalizadas o procesadas penalmente por abortar. Quiero dejar esto en claro que esto no significa que porque fueron menores de 14 años no van a ser criminalizadas. Obviamente hay un proceso distinto por ser menores de edad, pero no es que no va a pasar. Y asimismo, cuando son mujeres adultas, sea consentido o no, no significa que no van a ser procesadas legalmente y penalmente por haber interrumpido el embarazo. Es importante mencionar que justamente más del 20% por cifras de la misma fiscalía, de las mujeres que son, del grupo de mujeres y niñas y adolescentes que son procesadas por interrumpir el embarazo, sea cual sea la motivación, sea porque es víctima de violencia sexual, sea porque no tenía acceso a métodos anticonceptivos de cualquier motivo. Más del 20% son niñas, adolescentes y mujeres y casi el 50% son mujeres que tienen entre 18 y 30 años aproximadamente. Y casi el 15%, por mismas cifras de la Fiscalía, son mujeres que pasan los 30 años e inclusive pueden llegar a tener hasta los 65 años Entonces, la muestra se hizo aproximadamente. ¿Esto solamente en qué quiere mujeres. decir? Que no existe, digamos, una limitación para que las mujeres en Ecuador, menores de edad y mayores de edad, sea cual sea la motivación de interrupción del embarazo que estén atravesando, no significa que no van a ser procesadas penal y legalmente por De, interrumpir el embarazo. Eso quiere decir que estamos absolutamente todas retirando, podemos llegar a ser presas por abortar, sea correcto, porque fui pero víctima de estamos violación, sea porque marcando, lo consentí o no, y es importante entender qué realidad queremos cambiar o no. Es justo, nos consideramos justo entonces que las mujeres o adolescentes vayan presas por abortar. ¿En qué condiciones queremos que aborten? Es importante también entender que justamente de acuerdo al Plan de Salud Sexual y Reproductiva 2021-2024 que tiene Ecuador, bueno, tenía Ecuador, tiene que renovarlo, la tasa de mortalidad materna más alta sucede por abortos inseguros. ¿Esto qué quiere decir? Que no suceden en condiciones correcto, salubres, estamos de legales, de acuerdo. salud. Entonces, esto va a seguir sucediendo. La cuestión principal es, y el debate es, ¿cómo queremos que siga pasando? ¿En condiciones Para ilegales terminar o la legales? entrevista, Vanessa, le había pedido que acortemos un poco la respuesta, si no resulta un monólogo, por favor, le ruego con todo respeto. Sí, hay situaciones que, por ejemplo, en el mundo de hoy, uno de los métodos más ampliamente difundidos para, para planificar el hogar justamente es el aborto. ¿Cree usted que esa circunstancia de planificación familiar puede estar por encima del amor? Porque se entiende que el acto de amor, no digo el acto sexual, es sublime, en fin. ¿Cree usted que sirva para controlar? ¿No será mejor que se controle esa pareja y no recurrir al aborto? Em, Marco, es importante entender que los sentimientos, afectos como el amor o el cariño que se puedan tener las parejas no tienen nada que ver con la discusión política que Usted lo estamos ha dicho, manteniendo, que estamos política. hablando de derechos. Eso es un tema privado de cada persona y si hay o no, pues ahí no tenemos absolutamente nada que ver porque recordemos que el Estado no regula absolutamente nada de eso.
También es una idea errónea pensar que el aborto se puede convertir en un método anticonceptivo o en un método de planificación familiar, para nada, porque lo ideal es que las mujeres, niñas y adolescentes, podamos tener información, podamos tener acceso a salud, métodos anticonceptivos, qué realmente sucede, a qué edad, etcétera, etcétera, educación sexual integral. Y sobre eso, el aborto y la interrupción voluntaria del embarazo bajo cualquier causal tiene que ser una posibilidad, porque aun cuando, como lo dije hace un momento, aun cuando tengamos todo garantizado y todos los derechos garantizados, puede existir una violación, puede existir un abuso sexual, puede existir la falla de métodos anticonceptivos. Y eso no puede ser, aun cuando exista una mujer o niño adolescente que necesite abortar, es necesario tener las condiciones seguras y legales para que esto suceda. Bueno, estamos hablando de supuestos y en los supuestos es imposible debatir porque yo pienso, yo creo, yo digo, son los supuestos que usted está dando fe hoy. Respeto muchísimo. Vanessa, hemos concluido con el tiempo. Muchísimas gracias. Ya comenzaremos en otra ocasión. Vanessa Chiriboga conversó con nosotros en el programa Entre Tintos y Papel. Buenas noches.